Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Esforzarnos es un mandato. Tenemos que hacerlo. Sé que algunos tuvieron un día duro, trabajaron, se esforzaron, incluso en algunas ocasiones yo puedo ver el agotamiento en el rostro de algunas personas, pero los veo sirviendo. Créame, los veo servir al Señor y sé que eso es complacer el corazón del Padre, hermanos, porque estamos cumpliendo con nuestra tarea que nos ha sido encomendada. Entonces debemos de esforzarnos y tenemos que aprender no solo a cumplir o a caminar la mía que Dios nos pide, sino también ir un poquito más, caminar la mía extra. Y tenemos que aprender a ser siervos que no solo cumplamos con la tarea que nos es encomendada, sino también a hacer un poco más. Amén. Para nuestro Dios. Entonces, yo le animo a seguir adelante, a esforzarse y darle lo mejor a su Señor. Todos debemos de servirle al Señor, hermanos, aunque dispongamos de poco tiempo. Esto es muy importante que lo entendamos. Todos debemos servirle a Dios, aunque dispongamos de poco tiempo. Y la razón es porque servir a Dios es un deber. Siempre nosotros hacemos algo por las personas a quienes amamos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nosotros los padres, al ver a nuestros hijos, tenemos una razón por qué esforzarnos? Porque los amamos. Nosotros siempre servimos a aquellas personas a quienes amamos. Y nosotros amamos a Dios. Y por esa razón tenemos la tarea de esforzarnos y de hacer algo para nuestro Padre Celestial. Así que cada cristiano tiene este deber de parte de Dios. Y nuestra actitud debe de ser siempre: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga por ti? Esa debe de ser nuestra actitud. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Servir al Señor es un deber y una tarea de todo cristiano. Y servimos a Dios por amor, servimos a Dios por agradecimiento, servimos a Dios porque estamos endeudados con Él, hermanos. Nosotros estamos endeudados con el Padre, estamos endeudados. Jesús en Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 17, por favor búsquelo. Jesús nos habla acerca de la parábola de un siervo con su Señor. Y en esa parábola nosotros aprendemos de veras algunos principios muy importantes acerca del servicio. Cuando encuentre Lucas 17, diga: lo encontré. En el versículo 7 dice el Señor: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Ponga mucha atención. Está hablando de un siervo que después que ara y apacienta el ganado, llega a su casa y le dice: pasa, siéntate a la mesa. Verso 8. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Mire qué gran tarea la que le estaban encomendando a este hombre. Era un hombre que araba,
era un hombre que cuidaba el ganado y todavía la hacía de cocinero. Le dice el Señor, en el verso 8, leámoslo nuevamente, dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Dice, y después de esto, ¿qué le dice a su siervo? Come y bebe tú. Versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Imagínense, era un siervo, aró, cuidó los animales, llegó a la casa cansado todavía y le da de cenar a su amo. Y viene el amo y dice, le va a dar gracias todavía por todo lo que hizo. Y dice el Señor, pienso que no, dice. Mire pues, lo que el Señor nos está diciendo ahí es que nosotros los que servimos al Señor no debemos pensar que merecemos algo por lo que le hacemos por Él. Nosotros los que servimos a Dios ni siquiera merecemos que Él nos diga gracias. ¿Sabe por qué? Porque por eso somos siervos. Somos esclavos por amor. En el versículo 10, así también vosotros, escuche lo que les dice Jesús a sus discípulos, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, dice la palabra. ¿Qué tenemos que decir nosotros cuando hemos hecho todo lo que Dios nos ha pedido que hagamos? ¿Qué somos? Siervos inútiles. Pero no siervos de que no sirvamos, no, siervos inútiles porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos más. El Señor nos habla acerca del servicio. Todos los que trabajamos para alguien sabemos que tenemos una obligación. Por ejemplo, la persona que trabaja, en donde usted se desenvuelve, en donde usted trabaje, usted tiene una obligación con alguien, con la persona que a usted le va a pagar. ¿Verdad que sí? Y nuestra obligación, hermanos, tenemos que cumplir con lo que se nos asigna. ¿Por qué? Tenemos una obligación. Tenemos una tarea que se nos ha sido encomendada. Entonces, Dios nos enseña que nosotros digamos siervos inútiles porque hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos más. Nosotros no solo tenemos que cumplir con la tarea que hacemos, tenemos que aprender a caminar la mía extra. Y Jesús nos enseña eso. Fíjese que las jornadas de trabajo en el tiempo de Jesús eran 12 horas. Las personas trabajaban 12 horas en el tiempo de Jesús. Y cuando se desocupaban, pues tenían que ir a la sinagoga. Se reunían en la iglesia para adorar a Dios. Eran jornadas más largas. Hoy en día tenemos jornadas de 8 horas. Pero en ese tiempo eran 12. Y el Señor nos enseña a decir siervos inútiles. Porque siempre pensamos en hacer nuestra tarea y nunca pensamos en hacer algo más. Mucha gente hoy en día no pasa de inútil. Y no me van a malinterpretar. Es un término bíblico, ¿verdad? Que significa que este criado hizo lo que tenía que hacer. Y eso era un siervo inútil. Entonces, así hay muchas personas hoy en día. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ceñirnos. Y ceñirnos significa esforzarnos por ir un poquito más allá de lo que teníamos que hacer. Amén. En otras palabras, cuando usted trabaje para alguien, no solo cumpla con lo que tenía que hacer,
acérquese a su jefe y pregúntele si había algo más o si él necesita que usted haga algo más. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Imagínense, llegó el criado, cuidó los animales, trabajó la tierra y cuando llega a la casa, el amo le dice, dame de comer, le dice. Y todavía llegó a cocinar y después de cocinar, le dice, vas a comer tú, ni siquiera las gracias le dio. O sea, Jesús nos está hablando ahí acerca del servicio. Hay algunos dichos, hay un dicho que dice, en la ausencia del jefe se comprueba la fidelidad de los trabajadores. ¿Usted quiere saber qué clase de empleo